Vamos a retomar el estudio de Conociendo a Dios. Como recuerdan, estamos hablando acerca de la integridad de Dios. La integridad de Dios refiere a ese carácter de Dios perfecto, completo, que tiene tres vertientes: Dios verdadero, Dios veraz y Dios fiel. Terminamos de hablar de Dios verdadero y en el estudio pasado empezamos a hablar de Dios veraz o la veracidad de Dios o de Dios, Dios de verdad. ¿Ok? Realmente, aunque lo empezamos hace dos estudios, realmente el anterior fue el estudio donde ya más bien lo retomamos con más calma, con más detalle, y vamos a repasar lo que vimos en el estudio pasado. Vimos que al ser Dios veraz, todo lo que actúa y todo lo que Dios habla está en la esfera de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Sino la conformidad con la realidad. El término griego para hablar de verdad es aletheia, que refiere a algo que no está escondido, que no está oculto, es decir, algo que es abierto, que está tal como es en la realidad. Hablamos de la conformidad con la realidad y empezamos a ver algunos aspectos en varios versículos de la palabra. Vimos en Gálatas cómo se refiere a la verdad, a la verdadera enseñanza del Evangelio. En Romanos 1 acerca de la verdad, acerca de Dios, de su existencia y de sus atributos. En Romanos 15, cómo está relacionado con la fidelidad de Dios, en el sentido de que las promesas de Dios son verdaderas y como son verdaderas se cumplen. Vimos también cómo la verdad de Dios se muestra como algo absoluto cuando Cristo habla de que Él es la verdad, el camino y la vida, de que la palabra es la verdad, y cómo Pilatos, teniendo la verdad delante de él, no la pudo reconocer. Vimos también, reflexionábamos en ese apartado con una frase de Berkov acerca de que la verdad de Dios es la base de todo conocimiento. Dios es la fuente de la verdad. Vimos también que la veracidad de Dios tiene dos ámbitos, que Dios no solamente es exactamente como se revela a sí mismo, sino que también todo lo que existe es realmente como Dios dice que es. Reflexionamos y nos recordamos acerca del conocimiento perfecto de Dios. Les pedí que repasaran acerca de este punto, de cómo el conocimiento de Dios es completamente perfecto, y regresamos un poquito en ello al hablar de Job 37:16. Y viendo que Dios es perfecto, su conocimiento es perfecto, Él nunca se equivoca en su apreciación o en la comprensión de la realidad, y todo lo que sabe y piensa es igualmente verdadero. Vimos también cómo la Biblia enseña que Dios es el Dios de verdad, el Dios del amén, es decir, todo lo que dice es como Él dice que es o como dice que será. Y también hablamos de que ese Dios de verdad habla de una característica en la que todo lo que Él dice es confiable y es cierto. Vimos igualmente cómo cómo Juan refiere a que Dios es veraz, y ese veraz es igualmente que tiene que ver con esa palabra de aletheia o aletzes, que quiere decir sin esconder. Entonces, hemos analizado y estudiado cómo Dios está su persona, su carácter, están intrínsecamente enlazados, esencialmente enlazados con la verdad y con la veracidad. Derivado de ello, sus palabras son puras, más refinadas que el oro más fino, y eso implica que no hay error, no hay mentiras, no hay adulaciones, no hay engaños en la palabra de Dios. Y por ello mismo Él preserva y cumple la verdad que ha dicho. Y terminamos con una reflexión acerca de que la verdad de Dios, tal como Él la percibe y la plantea, es infinitamente superior a lo que nosotros siquiera podemos, ya no digamos percibir, sino incluso concebir. Es tal la pureza de la verdad de Dios que rebasa por mucho lo que nosotros siquiera podemos entender o incluso concebir. ¿De acuerdo?
Ahí nos quedamos y vamos a retomar el estudio de hoy. Así como hemos hablado de que Dios es veraz, de que Dios es la verdad, todo lo que dice y lo que hace es verdad, está ajustado a la realidad. Sus palabras, al ser verdaderas, son no solo creíbles, sino confiables. Vamos a Proverbios 30, versículo 5. Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Fíjense cómo lo dice la Biblia de las Américas. Proverbios 30, versículo 5. Proverbios 30 dice: probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. La Nueva Versión de las Américas la traduce así: toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Esta palabra limpia, probada, que la traducen otros, es la palabra hebrea tzaraf, que refiere aprobada, a refinada. Es de tal forma la palabra de Dios, tan limpia, tan pura, tan purificada, que no tiene error, no tiene escoria, no tiene una sola basura. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos acerca del conocimiento perfecto de Dios, hablamos de cómo esa percepción que tiene Dios es tan perfecta acerca de la realidad que no hay nada que la oscurezca, no hay nada que esté oculto en Él. Por ende, su palabra, al ser proveniente de ese Dios verdadero, de ese Dios veraz, que no miente, como lo vamos a ver hoy, primero Dios, igualmente su palabra comparte ese atributo. Es decir, no tiene ni una mancha, no tiene ni una escoria, es completamente limpia. La versión Dios habla hoy lo traduce de una forma que creo que nos da un poco más de luz, como una consecuencia de la veracidad de la palabra de Dios. Dice esta traducción: el Señor protege a los que en Él confían, todas sus promesas son dignas de confianza. Como esta palabra de Dios es veraz, sin mancha, sin error, completamente refinada, probada, pura, es digna de confianza. Por eso vemos que en la segunda parte de este proverbio, lo que dice es que Él es escudo en los que en Él esperan. La Biblia de las Américas dice: Él es escudo para los que en Él se refugian. Y la Nueva Versión Internacional: Dios protege a los que buscan refugio. ¿Por qué? Porque es tal la veracidad de la palabra de Dios que quienes la creen, quienes confían en ella, encuentran refugio, porque es digna de confianza. Aquí debemos de entender una cosa: la palabra de Dios es verdad, no en el sentido de que se ajusta a una verdad. No. Más bien, es tal la veracidad de Dios, o Dios es tal la verdad, que se ajusta la realidad a esa verdad. Dios es la verdad misma, es la definición final de la verdad. Juan 17:17. Recordemos que Cristo está en el aposento alto, orando por sus discípulos, en este ministerio que aún hoy continúa de la intercesión por nosotros, de ser mediador por nosotros, y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay una traducción de la Nueva Versión Internacional que habla de un artículo que viene en este versículo. Dice la Nueva Versión Internacional: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos acerca de diversas palabras o diversos versículos que hablan de la verdad de Dios,
podíamos ver cómo una de las formas en que se refiere esta verdad es justamente a la verdad en sentido absoluto. Y es justo en ese sentido en que lo refiere este término. Por eso la traducción de la Nueva Versión Internacional es un poco más adecuada, porque refiere a esa verdad en lo absoluto. Tu palabra no solo es verdad, no es que se ajuste a la verdad, no. Tu palabra es la verdad. Esa palabra deviene del conocimiento perfecto de Dios y refleja, o es un reflejo, una consecuencia del conocimiento perfecto de Dios. Y por ende, siendo el conocimiento de Dios completo, perfecto, sin errores, sin mancha, sin nada que lo obstaculice, por ende su palabra es igualmente sin errores y por ende digna de confianza. Fíjense en esto. Es gracias a ese conocimiento perfecto de Dios que, siendo Dios veraz y siendo que no puede mentir porque Él es santo, que lo que Él dice es verdad. Ojo, ¿eso quiere decir que entonces Dios tiene alas porque dice que nos cubre bajo sus alas? No, recordemos lo que enseñábamos hablando de la palabra de Dios y de cómo interpretar la palabra de Dios. Dios usa antropomorfismos. Hay situaciones en las que Dios se baja a nuestro nivel para darnos a entender cosas mucho más profundas para las cuales no estamos preparados para entender, pero que las usa o que las habla de tal forma que nosotros podamos entender algo semejante. ¿Sí me explico? Son los antropomorfismos. Las formas en que Dios se acerca a nosotros, se rebaja a nosotros para darse a entender. Y para que nosotros podamos tener una realidad un poco más asequible, un poco más cercana a lo que nosotros vivimos. Dice Wayne Grudem, cualquier cosa que se ajusta a las palabras de Dios también es verdad, y lo que no se ajusta a sus palabras no es verdad. La palabra de Dios es la verdad, y por ende, cualquiera que se adecue a lo que dice la verdad, será igualmente verdad. Félix Muñoz dice, la verdad no deja de ser verdad porque no haya quien crea en ella, porque aunque nadie la crea, seguirá siendo verdad. Hoy, en un mundo en el que estamos en un relativismo, es decir, que en una falacia, en una mentira total que este mundo le ha hecho creer a la gente, cree que la verdad es relativa. Incluso llegan a decir que toda verdad es relativa, lo cual es una falacia en sí misma, es una contradicción en sí misma. Pero no es así. La verdad no depende de nuestros sentimientos. La verdad no depende de nuestra percepción. Algo es real y es verdad porque se ajusta a esa realidad, lo entendamos, lo percibamos así o lo creamos o no así. La realidad es tal cual es y la verdad es la que se ajusta a esa realidad con independencia de cómo nosotros lo percibimos. ¿Queda claro? Cualquier duda, cualquier comentario, estoy aquí. Aquí los puedo leer. Derivado de todo ello, podemos concluir que Dios no falta a la verdad. Siendo Dios veraz, su conocimiento perfecto y Él siendo santo, Él no va a faltar a la verdad. Paul Washer dice, su carácter, es decir, el carácter de Dios, es santo y justo. Y por eso, Él, Dios, no puede mentir o distorsionar la verdad. Acompáñenme a Números 23, 19. Números es el cuarto libro de la Biblia. Números 23, 19. ¿En qué contexto estamos antes de leerlo? Balac, un enemigo del pueblo de Dios, tenía a una persona espiritual que se llamaba Balaam, y él le pedía que maldijera al pueblo de Dios. Le decía, ven y maldice a este pueblo de Dios. Por más que lo intentaba, se acercaba, y de su palabra, de su boca, solo salían palabras de bendición para el pueblo de Dios.
Entonces Balac se molestaba de tal forma que presionaba a Balaam para maldecirlo. Incluso camino a pretender maldecir al pueblo de Dios. Es el evento que vemos o que alguna vez hemos comentado acerca de cómo el asna se detiene porque ve el ángel de Jehová e incluso le habla a Balaam. Es en este contexto cuando él no puede hacer otra cosa más que bendecir al pueblo de Dios, que dice estas palabras. Vamos a leer desde el versículo 41 del capítulo 22. El día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí que has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro altar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo diré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha de hecho Dios. He aquí el pueblo como león se levantará, y como león se erguirá, y no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Entonces Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Fíjense, el contexto es muy interesante, porque por un lado vemos a un pueblo de Dios que, si nosotros leemos el Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que no es un pueblo santísimo, no es un pueblo de camino recto, tropieza, se equivoca, idólatra, se queja ante Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué entonces
Balaam no lo puede maldecir, porque Dios no miente, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo que está pasando es que Dios había determinado bendecir a un pueblo. Desde Abraham lo dijo, y su descendencia, este pueblo que metió a Egipto y que sacó, Dios había prometido que lo iba a bendecir. De ahí iba a venir la simiente que desde el paraíso había anunciado, Jesucristo. Él había prometido y por ende iba a cumplir. Por eso es por lo que Balaam no podía maldecirlo. Incluso cuando Balac le pide, ok, no lo maldigas, pero tampoco lo bendigas. ¿Y qué le dice Balaam? Lo que Dios dijo, eso voy a decir. Porque lo que Dios dijo va a ser. Dios no es hombre, dice este versículo. Está contrastando con la falibilidad del ser humano. Mientras el hombre falla, mientras el hombre tropieza, mientras el hombre cae, Dios no. Dios no cambia, Dios es perfecto, Dios es confiable. Y como Él es confiable, lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, es verdad. Y por ende, su palabra, lo que Él ha dicho, lo que ha prometido, no puede cambiar. ¿Queda claro? O sea, Balaam no podía maldecir a Dios porque Dios había prometido y se había comprometido a bendecir a su pueblo. El pueblo había fallado, pero Dios se iba a glorificar con toda la obra salvadora hasta Cristo. A pesar de las fallas del pueblo, su palabra iba a prevalecer. Iba a prevalecer porque es verdad. Siendo Dios inmutable y siendo Dios íntegro, es incapaz de mentir. ¿Queda claro? Todo esto tiene que ver con la verdad de Dios, porque lo que Él había dicho, esa verdad sería verdad y sería cumplida por Él mismo. ¿Ok? Primera de Samuel, capítulo 15. Si nosotros recordamos, ¿cuál es la historia del primer rey del pueblo de Israel? Saúl. El pueblo, en su rebeldía, cansado de la teocracia, es decir, de un gobierno de Dios sobre su pueblo, quería ser como las otras naciones y escogen a Saúl. Queremos ser como las otras naciones. A través de Samuel, Dios le advierte al pueblo que iba a haber tropiezo a través de ese rey, y entonces, y no obstante, el pueblo se aferra y quiere elegir su rey. ¿Por qué? Porque quería ser como las otras naciones. Muy parecido como cuando nosotros queremos ser como el mundo, cuando queremos regirnos como el mundo se rige. Así es, así le hizo el pueblo de Dios y así nosotros somos. Bueno, ¿qué sucede? Tal como se lo advirtió Dios al pueblo, iba a ser un mal rey, y entre otras cosas, Dios le mandó acabar con un pueblo, y no lo hizo, no obedeció. Ahí encontramos este versículo que en muchas ocasiones hemos visto, versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si recuerdan, lo hemos visto varias ocasiones acerca de cómo Dios demanda obediencia, porque la obediencia es muestra del amor que le tenemos a Dios, más que los holocaustos, más que los sacrificios, más que las mandas, más que todo eso que inventa el hombre, ¿no? Y en ese contexto, Dios determina la caída de Saúl. Vamos a leer a partir del 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl,
no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y aquí el versículo estudio. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Fíjense en el versículo 30, porque nos va a ayudar a entender por qué Dios no cambió. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que vemos? Si nosotros vemos el contexto entero, que les invito a leer el capítulo entero, cuando Samuel confronta a Saúl, Saúl, no se arrepiente. Primero le echa la culpa al pueblo. Dice: es que fueron ellos los que se llevaron al príncipe y los que agarraron los mejores becerros y ganado para Dios. Saúl le confronta, como lo leímos en el versículo 22, diciéndole: hey, no, Dios demanda obediencia. Y cuando desobedeces es rebeldía y es como la idolatría. Eso le está diciendo. Pareciera que Saúl de repente se arrepiente y le dice: no, perdón, ya, mira, sí pequé. Pero cuando ve las palabras de Samuel diciéndole: hey, ya no hay retorno, ya Dios eligió a David, bueno, no le dice quién, pero le dice, ya sabemos por los capítulos previos que Dios ya había levantado a David para sustituir a Saúl, que en ese sentido, entre paréntesis, es una figura de Cristo, de cómo iba a sustituir el rey perfecto a todo lo que venía pasando. Es una figura que apunta a Cristo. Bueno, así Saúl, cuando ve esta realidad, ¿qué es lo que le dice en el versículo 30? Bueno, está bien, ya, pequé, pero acompáñame para que siga yo teniendo prestigio frente a los ancianos del pueblo. Eso muestra que él no estaba arrepentido de su pecado. Estaba, ¿cómo se dice la otra palabra? No es arrepentimiento. Tenía remordimiento por las consecuencias de su pecado, pero no por haber ofendido a Dios. Y es por eso que Dios lo quitó. Pero, y fíjense lo que dice el versículo 29. El que es la gloria de Israel, es decir, Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué es lo que sucede? La desobediencia de Saúl era clara, era sin arrepentimiento, y lo que Samuel le está diciendo a Saúl es: esto que Dios ya determinó es irrevocable, cumplirá lo dicho. Dios no se arrepiente. Si nosotros recordamos, e incluso si vemos en el contexto mayor de este versículo, fíjense, versículo 11 de este capítulo. Oye, yo creo que hay que decir como la diferencia, ¿no? Entre arrepentimiento y remordimiento. ¿Por qué hay diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? El arrepentimiento, y el ejemplo que hay está claro entre Saúl y David. Saúl, ¿qué es lo que hizo? Dios le mandó acabar con un pueblo y no lo hizo. Se llevó al príncipe y guardó lo mejor del ganado. David, cuando peca, David mata a su amigo, viola a Betsabé, miente, engaña, etc. ¿Por qué perdonas a David y no perdonas a Saúl? Porque Saúl solo tiene remordimiento. Las consecuencias son lo que le pesan. Pero cuando nosotros vemos la reacción de David es arrepentimiento. A él no le importan las consecuencias. Él se da cuenta que le falló a Dios. Pecó contra Dios. El Salmo 51 lo narra. Contra ti he pecado. No me importa lo que venga, pero no apartes tu espíritu de mí. Vemos un dolor real, auténtico por el pecado. Al que se arrepiente le importa el perdón,
aunque tenga que sufrir las consecuencias. Al que solo tiene remordimiento, no le importa si es perdonado o no, mientras tanto no tenga las consecuencias. Si no tiene las consecuencias, no le importa ser perdonado. ¿Sí queda claro? Hay esa diferencia. En Saúl vemos ese remordimiento. Entonces, pero fíjense en el versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Cómo? El versículo 29 me dice que no se arrepiente, pero el versículo 35 me dice que sí. Recordemos acerca de la inmutabilidad de Dios. Por eso hemos sido muy lentos y yendo cada atributo con calma para entenderlo, para digerirlo. Dios no cambia. Lo que cambia son las circunstancias o las personas alrededor de Él. Si Dios dijo que no va a perdonar al pecado, pero va a perdonar al pecador, si alguien se arrepiente, lo perdona. ¿Queda claro? Cambia alrededor, pero Él, su carácter, su naturaleza, no cambia. Y este es el caso. Además, recordemos que cuando Dios habla de que se ha arrepentido, es un antropomorfismo, para darnos a entender ese dolor que siente Dios por ver la respuesta del hombre ante la santidad, ante el carácter de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cambió o no cambió Dios? Es evidente que no, porque no puede cambiar, lo vimos. Él es inmutable, yo soy Jehová y no cambio. Samuel está, insisto, hablando de la irrevocabilidad de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Mientras las circunstancias, la respuesta del hombre cambia hacia Dios, Él no cambia. Su naturaleza y sus planes nunca cambian. Sus decretos no cambian. Lo vimos al hablar de la soberanía. Recordemos algo. Aún la caída de Saúl estaba dentro de su plan. ¿Dónde lo podemos ver? Acompáñenme, dejen un papelito aquí. Y acompáñenme por favor a Génesis 49, versículo 10. Vamos a leer desde el 8. Está Jacob en su lecho de muerte y está hablando de parte de Dios lo que vendría hacia las tribus de cada uno de sus hijos. Hace dos domingos el pastor de la iglesia bautista reformada de la gracia y la verdad predicó este capítulo, entonces lo pueden ver en los enlaces que les he compartido. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se entregarán los pueblos. ¿Qué está pasando? ¿De qué está hablando Jacob aquí? Está hablando de que el rey, la parte real de los tres oficios que hay en el pueblo de Dios, el de sacerdote, profeta y rey, el del rey iba a corresponder a la casa de Judá. ¿De dónde era Saúl? Regresemos a Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Versículo 21.
Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios había decretado que el reinado iba a ser en David. No el elegido por el pueblo, que era Saúl, sino el elegido por Dios, que era David. Ese que levantó David. Entonces, aquí podemos entender cómo la realidad, cómo concuerda el versículo 22 cuando dice: Dios no miente ni se arrepiente. Él ya había dicho que iba a ser el reinado a través de la tribu de Judá, no de la de Benjamín. No es ninguna sorpresa. La palabra de Dios es verdad y se va a cumplir. Por ello, el rechazo de Dios a Saúl fue definitivo. Y es de lo que le está hablando Samuel a Saúl. Dios ya lo ha decretado y no se va a echar para atrás. Dios no puede mentir ni puede arrepentirse. ¿Por qué? Porque lo que ha decretado es verdad y se ha de cumplir. ¿Queda claro? ¿Sí? Paul Washer dice: Dios nunca miente ni se arrepiente o cambia sus propósitos. Él no es como los hombres que continuamente cambian de opinión, a menudo se equivocan y frecuentemente distorsionan la verdad. Dios es veraz y su palabra es inmutable. Aquí vemos la relación de la inmutabilidad, la soberanía, con la veracidad de Dios, con la integridad de Dios. ¿Queda claro? Dios no miente. Tito 1, versículo 2. Ay, ya es tardísimo. Tito 1, versículo 2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dios que no miente. Siendo Dios la verdad y la fuente de toda verdad, es imposible que mienta. Salmo 146, por eso oramos este salmo. Íbamos a orar el 26, pero viendo que lo iba a tocar, quise que leyéramos. Salmo 146, versículo 6. No pierdan Tito 1:2. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. La verdad que él ha dicho, la verdad que ha prometido, es la verdad que va a cumplir. Y es en ese entendido que vemos este Tito 1:2. La confianza en el hombre, la confianza que descansa en el ser humano es vana. Por eso es mejor confiar en el Creador de todo, en el Dios soberano, en el Dios santísimo, en el Dios que no miente. Vamos a Tito 1:2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Eso que prometió, eso que decretó en la eternidad pasada y eso que fue revelando con el paso del tiempo, como lo vimos al hablar de la sabiduría de Dios, es verdad. Tan verdad que siendo que Él no miente, lo cumple, y hallamos el cumplimiento de esa verdad, de esas promesas, de este Dios veraz, del Dios de verdad, en Cristo. Fíjense cómo esta veracidad es contrastante con la del ser humano. En el Salmo 46 que lo leímos, vimos: no confíes en los príncipes, confía en tu Hacedor. Pero aquí también lo vemos. Hablamos del Dios que no miente, y fíjense cómo los versículos 12 y 13 hablan del pueblo cretense, de Creta donde estaba. Versículo 12.
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El hombre es mentiroso, Dios es veraz. Creta era totalmente conocida por esa depravación de moralidad. Incluso el historiador Polibio y aún Cicerón dejaron registro de ello. Y vemos el contraste entre Dios y su verdad y el hombre y su palabra que miente. Aquí vemos cómo el decreto eterno de Dios se cumple en Cristo. ¿Por qué se cumple? Porque Dios, que lo anunció desde el paraíso, desde la promesa de esa simiente de la mujer, no miente, y siendo su palabra veraz, iba a llegar el momento en que iba a cumplir. ¿Cómo? Con la sabiduría de Dios que vimos al hablar de ese atributo. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya vimos entonces que Dios no falta a la verdad. Esto va de la mano con su carácter santo y justo. Vimos que Dios miente. Para Dios, ¿se acuerdan cuando hablamos de la omnipotencia? Cuando hablamos de la omnipotencia hice una pequeña reflexión y les dije, ¿recuerdan cómo pensamos, cuando hablamos de omnipotencia, nosotros pensamos que es que Dios puede hacer todo? Y no es así. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios, entre otras cosas, no puede mentir. ¿Por qué? Porque la omnipotencia tiene que ver con que Dios puede todo aquello que va de acuerdo con su carácter santo, veraz, como lo estamos viendo hoy, con su carácter perfecto. ¿Queda claro? Es por ello que a Dios le es imposible mentir. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 16, aunque vamos a analizar más amplio, pero ya estamos llegando al final del tiempo. Vamos a leer desde el 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda conversación es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los invito a leer el contexto. Nos vamos a concentrar primero, Dios, el próximo estudio en el versículo del 13, desde el 13 hasta el 18, para llegar a esta parte en el versículo 18 que dice, es imposible que Dios mienta. Pero fíjense, quiero que reflexionen en el contexto. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables de las que refiere este mismo versículo? Pueden encontrarlo en Biblias de estudio, lo cual obviamente no lo tienen más que permitido, pero yo los invito a que hagan el ejercicio de leer desde el 13, de leer el capítulo completo y entiendan, primero a partir del texto, a cuáles dos cosas inmutables se refiere. Y a partir de ello vamos a entender por qué para Dios le es imposible mentir. ¿Queda claro? Déjenme... Entonces, llévenselo eso de tarea y primero Dios... Hablamos de ello el próximo estudio. Les recomiendo que también lean Génesis 14, 22 y 23, Génesis 21 del 23 al 24 y Génesis 24, 3, porque eso nos va a ayudar a tener un contexto mejor de lo que vamos a estudiar.
¿Sí? Bueno, déjenme detener las grabaciones.